Buenos días, vamos a iniciar con CIPAS de recuperación, tareas 3 y 4. Voy a compartir como aquellos errores que se están repitiendo que vi en los avances en el tiempo en que estaba habilitada la tarea 4. Entonces voy a socializar. Un momento, comparto pantalla. Ahí está viendo la pantalla. Sí, señora, ahí la estoy viendo. Entonces, en una de las, digamos, de los errores que vi es que cuando tengamos un problema en las dimensiones, las medidas que nos estén dando en el problema, tenemos que también tenerlas en cuenta en el, perdón, en el resultado, ¿no? Digamos si estamos trabajando unidades como metros o centímetros. Espera, ¿dónde está? Veo la de... Vamos a ver este anexo. Por ejemplo, acá, si me están dando medidas en centímetros, el resultado que, digamos, en este caso, que es encontrar esta distancia, yo hago, pues, aplico lo que tenga que, el teorema o la fórmula que me permita hallar ese lado, que en este caso es el teorema de Pitágoras, y el resultado tiene que darse en centímetros, en este caso, porque estoy trabajando con centímetros. Eso va a suceder, digamos, acá no me están dando unidades de medida, pero cuando yo dé mi resultado, una opción es o no colocar o colocar la U, ¿sí? U significa que es U de unidades. No sé qué unidades son, solamente indico U, que es de unidades. Bueno, entonces, cuando no me dan medidas, o sea, no me dicen si son centímetros, si son metros, sí, así en general. Entonces, cuando no dan, se coloca la U al lado del resultado de lo que del cálculo que me dio y colocamos allí. Entonces, en este caso, en esta primera parte, pues el resultado sería sin unidades, o sea, se coloca la U indicando U, pero en este problema que se resuelve con el teorema de Pitágoras, que es una fórmula que aplica solamente para cuando tengo triángulos rectángulos, ¿no? Eso, un momento acá que sí. Solamente aplica para este tipo de triángulos, ¿sí? Entonces, la respuesta, por ejemplo, acá que va a ser C. Aquí, o sea, C, es un ejemplo, ¿no? Al aplicar el teorema me dio, digamos, 42, ¿no? Entonces, se coloca 42U. U es unidades, cualquier unidad, no la sé. Y en este caso, en el otro problema, fíjense que le están diciendo que es en metros. Entonces, la respuesta tengo que darla en metros. ¿Sí? Si no cambio o sea, si estoy trabajando en metros, entonces la respuesta, por decir qué distancia recorre el balón, entonces la distancia, por decir, digamos que sea 5,1 metros. ¿Listo? Entonces, que no se nos olvide hacer esas anotaciones. Esa es una de lo que observé. Bueno, hay otra que dice, la tapa de combustible del punto de la tabla geometría plana, ya vamos a mirar ese problema, corresponde a una tapa circular. Entonces la tapa es esta, todo lo que está subrayado en amarillo. Entonces, por tanto,
para cuando usted calcula el perímetro de la tapa, lo que usted, la fórmula correcta para calcular ese perímetro, porque tiene forma circular, o sea, es una circunferencia, entonces vamos a usar esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula. Longitud de circunferencia igual a 2πr. Sucedía que se confundían y el área que estaban hallando era la del seguro de la tapa y el área es muy diferente porque el seguro de la tapa solamente cubre esta parte y esto es un cuadrado, entonces el perímetro de ese cuadrado se halla diferente con otra fórmula. Entonces, si lo hacemos así, no estamos calculando o no estamos dando la respuesta correcta, que es el perímetro de la tapa. El perímetro de cada cuadro. ¿Cómo? El perímetro de cada cuadro, o sea, no solamente donde está la tapa, sino que cojo, digamos, le voy a sacar la medida de los 4 cuadros, donde está el círculo completo, donde está la tapa. No solamente donde está marcado de rojo. No. Sí, o sea, comúnmente lo que están haciendo es que cuando la pregunta dice, calcule el perímetro de la tapa, yo le estoy aclarando, la tapa no es ni estos cuadros, ni este cuadro rojo, la tapa es lo que está sombreado en amarillo, todo lo que está sombreado en amarillo que incluye el cuadro rojo, ¿listo? Esa es la tapa, todo lo que está sombreado en amarillo. Entonces, ¿qué forma tiene lo que está sombreado? ¿Qué figura? ¿A qué figura se le asemeja la tapa? ¿Un cuadrado, un triángulo o una circunferencia? Una circunferencia. Una circunferencia. Por ende, si yo voy a hallar el perímetro, pues tengo que hallar el perímetro de una circunferencia. Esta circunferencia, que es la tapa. ¿Listo? Entonces, acá pues yo le resalto que el perímetro de la tapa pues se va a calcular con la longitud de la circunferencia, o sea, esto, la longitud. Y pues aquí la fórmula relaciona o la fórmula es longitud igual a 2πr, y r pues ya es el radio del círculo, pues eso ya se calcula, ya lo calcula usted en un paso anterior, ¿sí? Pero entonces el error que cometen es que están calculando el área solamente de este cuadrito, de este cuadro rojo, y esa no es la tapa. Ese es el seguro de la tapa. ¿Listo? Sí quedó Listo. claro esa parte. Eso se repite mucho. Se repite mucho. Espere a ver. Y veamos que acá en el enunciado dice envió a fabricar la tapa del tanque de combustible de forma circular. Entonces ya ahí le está diciendo, qué forma tiene. Le están dando el diámetro. A partir del diámetro, pues recuerde que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces ahí pues ya puede ir deduciendo cuál es el radio y así. Y entonces el perímetro va a ser de la tapa, lo circular. Ahora, el área sí es otra cosa. Cuando le dicen, creo que acá le hacen la pregunta, ¿cuál es el área del cuadrado? ¿Sí? El área del cuadrado que ajusta la tapa. Entonces ya estamos hablando de este cuadrado. Entonces ya usted teniendo los... Ya usted habla del seguro de la tapa. Sí, ahí le están diciendo, ahí pues fueron muy claros y muy específicos porque le están diciendo una vez área del cuadrado que ajusta la tapa, o sea, el seguro de la tapa. Pero ahí es más fácil de identificar, pero el error está aquí, cuando le pedían el perímetro de la tapa, ahí era donde se confundían. Muchos se confundieron y hallaron fue el perímetro de este cuadrado. Entonces, es para aclarar eso. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, ya ese sería a lo que hace alusión este comentario, esta observación. Ahora, dice, el área
que se pide calcular en el punto 2 de la tabla, geometría plana, ahí en esa misma tabla hay dos problemas. En el segundo problema habla de que calcule el área, que el área de uno de los triángulos rectángulos, que corresponde a la mitad del triángulo equilátero. Eso se lo estoy aclarando yo, eso no lo dice el problema. El problema le dice, calcule el área de uno de los triángulos rectángulos, pero a usted le están presentando un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es el que tiene todos sus lados iguales, todo lo que está el triángulo en verde, ¿sí? Todo esto es un triángulo equilátero, pero tiene la particularidad que si yo divido este triángulo por la mitad, me van a salir dos triángulos rectángulos, ¿listo? O sea, a usted lo que le preguntan es el área, no, muchos lo que hicieron fue calcular el área de todo el triángulo. No se fijaron que le estaban diciendo que hallara el área de uno de los triángulos rectángulos. Si usted halla el área, el ejercicio no está mal porque no está respondiendo a lo que le preguntan. Le están preguntando que necesitan es el área del triángulo rectángulo, de uno de los, o sea, uno de los triángulos, o sea, una de las mitades. Yo señalo esta, pero puede ser la otra, o sea, cualquiera. Igual las dos son, el área va a ser igual, que está dividido en dos. ¿Listo? Pero le dicen Listo, sí. que tome uno de los triángulos, entonces yo tomé este. Es un ejemplo, no sé, es un ejemplo. Ujú. Sí, señora. Tome este y fíjese que esta parte, que es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 formado acá, tiene sus dimensiones, ¿sí? Entonces, este lado es conocido porque a usted le dicen que cada lado del triángulo equilátero es igual a, bueno, ahí está señalado. Se reemplaza la n por su número y ya le queda la medida de ese. Acá no se ve muy bien, ya se lo muestro acá aquí lo puede ver mejor. Acá dice Sí, 10. señora. Dice Ujú. 10, aquí dice, no, dice 1N, N es el dígito suyo, usted lo sustituye por su dígito, por lo menos, si usted digamos es, ¿en qué termina su número de Un identidad? cero. Entonces sería 10,2 centímetros de aquí hasta acá, este lado. ¿Listo? 10,2. Sí, señora. La base de ese triángulo sería, es la mitad de 10,2. O sea, esta base sería 5.1, 5,1. 5,1 sería esta parte. Entonces, ¿qué le hace falta a usted para tener todos los lados de ese, para hallar la altura? Entonces puede hacerlo por el teorema de Pitágoras, que ya lo sabes, ya lo trabajo en el primer punto. Y puede hallar la altura. ¿Pero para qué necesita esa altura? ¿Por qué? Porque le piden el área del triángulo. Están pidiendo acá, acá, determine el área de uno de los triángulos. Y para poder hallar esa área necesita la altura. Y vuelvo y le resalto, la base no va a ser la de este triángulo equilátero, la base es de este pedacito, porque usted está hallando el área de este pedacito, ¿listo? Eso es otra Sí, de las observaciones que hice. Ay, pero que se me... Otra de las observaciones que se hizo porque tomaban todo el triángulo y no está bien, ¿listo? Y bueno, y finalmente sería ahí en el punto 1 de la tabla 6, se debe tener en cuenta que ya miramos dónde está ese punto 1 de la tabla 6. Se debe tener en cuenta que la altura de un cilindro es igual a la longitud de la circunferencia de su base dividida entre 2. Entonces, así dice el problema y así debe traducirse. No es varios lo que hacían, o sea, no tuvieron en cuenta eso y simplemente ellos dijeron, ah, bueno,
los avances que yo vi, solamente tuvieron en cuenta que la altura, acá, la altura del cilindro, porque el problema es en base a un cilindro. Entonces, la altura de un cilindro es igual a la longitud de la circunferencia. Hasta ahí se queda, bueno, de su base hasta acá. Y ya, lo dejaron así. Entonces, listo. Entonces, H, para ellos H era la altura, es igual a la longitud de la circunferencia. Y ya. Pero no se dieron cuenta que decía dividida entre 2. Entonces, yo no puedo omitir esta información. Esta información. La omitieron, no la tuvieron en cuenta. Dieron H es igual a L, listo. No, dice la altura de un cilindro es igual a la longitud de la circunferencia de su base dividida entre 2. Por lo tanto, para traducir eso, pues es H igual a L dividido en 2. Y a partir de eso, pues ya usted puede, si usted conoce H, usted despeja L y obtiene la longitud de la circunferencia. ¿Sí? Pero no puedo decir que H es igual a la longitud. Esto no lo puedo decir porque eso no lo dice el enunciado. Vamos a mirar entonces en el anexo. En el anexo, lo que le estoy diciendo. Entonces, es este problema. Tabla 6, primer punto. La altura de un cilindro es igual a la longitud de la circunferencia de su base dividida entre 2. ¿Sí? Entonces, fíjese que ahí lo dice. Y fíjense que acá dice, si la altura mide esto, entonces ya usted sabe cuánto vale H. Teniendo H, puede hallar el otro parámetro de ese cilindro, que es la longitud de la circunferencia. Y con esa información, entonces ya empieza a calcular. Bueno, en la fórmula del volumen no está la longitud, pero sí habla de un radio. Entonces, con la longitud, recuerde que ya le había mencionado que la longitud de una circunferencia es igual a 2πr. Entonces, como usted ya conoce la longitud, puede hallar ese radio y ese radio le va a servir para hallar todos esos parámetros que le están pidiendo: volumen, área lateral, área total. Bueno, eso Sí, señora. eso es como, bueno, y en los CIPAS que hice anteriormente vimos cómo graficar el cilindro. Entonces la invito a que mire esos CIPAS para que haga la parte de GeoGebra, que es importante. Yo le puedo pasar por acá por Sky los enlaces de los CIPAS de esa unidad de la tarea 4 para que Sí, vea señora, cómo se muchas hace. gracias. Tenemos muy poco tiempo, ¿no? Entonces tenemos hoy y mañana, entonces ojalá pueda concentrarse y pueda Sí, desarrollar. señora. Con respecto al examen que hay que presentar, está en la plataforma, ¿cierto? Sí. Ese está hasta Perfecto. mañana, ¿cierto, profe? Uy, escucho otra voz. Ginette Profe, Camila. mira, Ginette. Hola, ¿cómo está, Ginette? ¿Cómo La estás? profe me envió el link. Sí, Profe, yo por Ginette, interno le ¿ya envié la entregó? actividad. Sí, ¿Cómo? profe, yo no sé si su merced de pronto revisó, yo se la envié por el correo, sino que Bueno, pues como tuve que viajar, no tuve internet allá, profe, en Boyacá, en la finca. sí. Entonces, hasta que volví a Cúcuta otra vez, profe. Sí, no, tranquila. Es que hoy estoy es como para aquellos que no me han entregado ni tarea 3 ni tarea 4, pues los estaba convocando. Tal vez se me fue, No, se profe, me fue tranquila, eso no está de más. Ujú. Entonces, Lo de la compañera está hasta mañana, ¿cierto? ¿cómo? La evaluación que pregunta la compañera Sí, es está hasta hasta mañana. hasta De dos mañana. No, profe, si era que a mí me salieron un montón de preguntas que no las habíamos visto en la unidad. Sí, preguntas Sí, cómo.
Sí, otras Eh, figuras No, no eran de figuras geométricas, me hablaba de grados. de Por grados. ejemplo, sí, que un ángulo de 300, no, un poco de cosas, profe, pues no. Voy a ver si presento el otro intento, me quedaron 7 de Ah, 10. ya, sí, tienen que entonces, ya no le preguntan lados porque un triángulo no solamente, o sea, los Sí, triángulos tienen lados, pero también sino tienen por los ángulos, grados. Eso, los ángulos. Sí, no, los profe, ya me ángulos. pegué me quedaron solo esas dos preguntas mal, Mm, que fueron esas porque me confundí. Pero voy a ver si estudio un poquito hoy y la vuelvo a presentar. ok. Ah, bueno, sí, tiene hasta mañana y recuerde que la puede presentar 2 veces y el sistema va a tomar el puntaje más alto de los dos Ay, intentos. profe. El más alto lo toma automáticamente. Entonces, si digamos le va mejor, pues entonces va a tomar la otra nota. O si no le va tan bien, pues le deja la que ya tenía. Sí. Listo. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, Estefanía, entonces, eso es como así lo que más veo que causó dificultad en esa tarea. Y bueno, otra observación, no, creo que es eso lo que más se repitió. Y lo que decía, puede mirar los CIPAS para ver la parte cómo va a resolver. No, no en todos, no le piden todos la demostración en GeoGebra. Se la va a pedir en cuáles. Bueno, en el primer punto, si hay la altura, esto tiene que hacer el esquema, pero no tiene que hacerlo en GeoGebra. Además le dice que demuestre con elementos gráficos, pero no le dice que tiene que hacerlo en GeoGebra, pero sí hay que hacer el esquema del problema. En este sí le pide que haga esta figura, la haga en GeoGebra. Yo en un CIPAS la hice la figura para que se guíe. Sí, ¿Listo? señora. Y entonces esta sí hay que hacerla. Y también usted puede corroborar, y ahí también yo hice el paso en cómo hallar el área de este cuadrado. Usted lo está calculando, pero usted por GeoGebra también puede obtener el área de este cuadrado. Y el perímetro de esta circunferencia también lo puede calcular por GeoGebra y lo compara. Tiene que darle igual. Si no le da igual, hay algún error, ya sea que colocó mal los datos de esta gráfica o que, o sea, y tuvo un error en la gráfica o tuvo un error en los cálculos, pero tienen que dar igual. Usó mal alguna Bueno, sí, fórmula. señora. Y aquí pasa lo mismo. Este triángulo lo puede hacer en GeoGebra y puede calcular el área solo de esta parte. Entonces, tiene que trazar 3 puntos, un punto acá, un punto acá y un punto acá para poder hallar el área de ese triángulo rectángulo. Eso lo tienen que hacer también en GeoGebra. El que no tocas Profe, en ese que sumerge. Ajá. Ya me acordé, el verdecito es en el que solamente, o sea, yo lo hice así, profe, en GeoGebra, o sea, yo lo hice completo, pero solo el área se la hallé a la mitad. ¿Se acuerda que era el que yo Exacto, tenía un día? exacto. Hay que hallar el área de la mitad, porque eso es lo que le están pidiendo. Y en el cálculo tenía que haber hecho el cálculo con la base de la mitad del lado. O sea, el valor, si por ejemplo acá es 10,8, la base en la fórmula era este pedacito que es 5,1, la mitad. Y le tiene que coincidir. Si no le coincide lo mismo, o tiene los lados mal, hizo mal la gráfica o hizo mal los cálculos. Pueden quedar igual. Y en el cilindro también tienen que hacerlo en GeoGebra. Eso se explica en los CIPAS. Y el del gorro, no hay que hacerlo en GeoGebra.
no es necesario hacerlo en GeoGebra. Si usted quiere comprobar, pero no se lo pide la guía, entonces no tiene que hacer. Y finalmente está este que sí dice que hay el literal B dice demuestre el desarrollo de la figura. ¿Cómo lo va a demostrar? En este problema piden o sea, se va a basar en la fórmula del volumen para poder determinar cuánta tierra cabe. Entonces, ese volumen que le dé acá tiene que ser igual al volumen que usted calcule de este cilindro en GeoGebra. Entonces, eso también no tiene que... Y pues no es necesario. Esto es una unidad que es decímetros, ¿sí? No tiene que pasarlo a metros, sino, o sea, si usted quiere, puede cambiar la unidad, pero no le están diciendo que la cambie. Si usted la quiere dejar así, la puede dejar así. Si usted dice, no, prefiero dar la respuesta en metros, entonces esto lo lleva a metros y da la respuesta en metros, pero en la figura que vaya a hacer en GeoGebra tiene que poner las unidades, las dimensiones en metros. O sea, esto sería, creo que 0,7. En GeoGebra tiene que colocar 0,7 y el radio 0,3 metros para que le coincida el volumen que usted calcula en GeoGebra con el que usted calcula. ¿Listo? Eso sería como todo lo que hay que pues, tener en cuenta. ¿Listo? Estefanía. Sí, señor, está aquí pendiente. Bueno, entonces ya pues eso sería lo de la tarea 4. Me dice que tarea 3 ya la lleva adelantada. Y tenemos pues hasta mañana para que pueda hacer entrega por el correo interno. Sí, la tarea 3 sí la hice ya. Ah, listo. Bueno, entonces voy a pasar la asistencia por el chat. Ya se la comparto. Voy a dejar de compartir por la pantalla. Y ya les paso. A ver, ¿dónde está? Ya miramos aquí. Quité la memoria en el archivo. Son 2 formularios que tienen que llenar, que es el de asistencia y el evaluación del CIPAS. Ya. Profe, a mí no me sale el chat. ¿No le está haciendo el chat? No, profe. ¿Por qué se deshabilitaría? No, profe, Entonces, no. no sale. Bueno, entonces voy a enviárselos al Skype. Ya se los envío al Skype. ¿A la compañera sí le sale? Sí, a mí sí me sale para poder ver los mensajes, sí me sale. A Estefanía no le sale, ¿cierto? Sí, a mí sí me sale. ¿Ah, sí? A Ginette. Ginette no me sale. A mí no me sale. A Ginette no sale, ya. Entonces ya se lo envío por el Skype. Listo, profe. Oh, sí. Ese es de asistencia y ya les envío el de evaluación. Listo, profe. Bueno, el título de este CIPAS es Nivelación Tarea 3 y Tarea 4. Se llama, ¿sí? Y mi nombre, pues, Liliana Bautista, que es el tutor que dirige. Esos dos son los que le preguntan nombre del CIPAS, entonces nivelación tarea 3 y tarea 4 y el curso pues fundamentos de matemáticas y mi nombre de quien dirijo. Voy a
a buscar a Ginette Camila. Ginette está en el grupo de Sky, ¿cierto? ¿O no? Yo la no, veo. profe, yo a su merced ya le envió una carita feliz. Yo la llamé el otro día por Skype, profe, ¿se acuerda que yo tenía la misma duda? Ya. La que tú me estabas explicando ahorita. Sí, ya le voy a compartir por acá. Ok, ya la tengo acá. Listo, ahí están los dos. Y ya pues terminaríamos Qué pena, citas. doctora, no la escuché, es que se me quedó un momentico el celular sin internet. No, pues, pero los enlaces ya los pudo abrir. ¿O no alcanzó? No, apenas los voy a abrir porque no tenía el internet, se me acabó el internet, entonces me estaba conectando a otro. Ok. Entonces ahí para que descarguen descarguen los formularios y ya sería eso pues para terminar el CIPAS. Sí, Ginette, digan. Profe, acá dice zona en la cual se realizó el CIPAS, ¿en la que yo estoy inscrita o en la de su merced? Zetacori, coloque. Zetacori. ¿Usted es Zetacori, sí? ¿En cuál Sí, está? sí, en Zetacori. Aquí dice zona occidente, zona sur, centro sur, Sí, en la que Amazonía, usted centro está. Boyacá. Estamos en la misma, Zetacori. Y Pero no sé, Estefanía, también está escrita acá por Cúcuta, es Zetacori. no me aparece Zetacori. Ay, No, Oriente. ya la vi, es que estaba miope. Sí. Bueno, entonces yo estoy calificando, Ginny, entonces todavía no le va a aparecer la nota, ¿no? Estamos en el Ay, proceso. no, profe. Sí, tranquila, eso todavía se demora. Ujú. Muchas gracias. Bueno, eso ya nos quedaría la última, entramos a momento final, que es un trabajo Sí, también, pero sí. pues casi Ese más. abre hasta el 15. Sí, Sí. ese abre, no, el 16. Mañana. Ay, el No, lunes, sí. el lunes, abre el lunes. Arranca esa tarea. Postarea ya es. Listo, mi profe. Feliz día. Dios las bendiga. Bueno, Chao. bueno, chao. Estefanía ya pudo. Listo, tutora, ya ahí los terminé de responder, muchas gracias. Bueno, entonces le voy a enviar lo de hoy, Ah, sí, señora. la grabación y las cipas anteriores. ¿Listo? Bueno, Listo, sí, señora, muchas gracias. muy bien, chao. Que esté muy bien, tutora, Dios lo bendiga.